Bueno chicos, ahorita mi computadora tiene unos cuantos problemas. Perdón por no haberles podido calificar ni haber dado su clase. Y antes que nada espero que en sus casas estén bien. O sea, ha sido una temporada complicada para todas las familias. Entonces, antes que nada quiero que estén bien. Lo que vamos a hacer ahorita, voy a resolver el examen. Para que se den una idea. Realmente yo no había resuelto el examen hasta hace unos ratitos, o bueno, cuando les entregué sus calificaciones, depende de cuándo estén viendo esto. Y la verdad, quiero decir que unos, la verdad, corrieron con suerte, la verdad, y se van a dar cuenta por qué no, ahorita. Entonces, la primera era, nos preguntaban por la varianza de una variable y que tenía la siguiente función de distribución. Tenía una p de y igual a e a la menos 5 o 5 a la y sobre la función gamma de y más 1. Realmente esto se resolvía muy sencillo. Teníamos que recordar que la función gamma de x es igual al factorial de x menos 1. Si yo sustituyo gamma de x más y más 1, me daba el factorial de y. Entonces, si esta parte yo la sustituía con el factorial de y, nos dábamos cuenta que esta cosa es una Poisson de parámetro lambda igual a 5. Realmente era maña. ¿Y por qué aquí a lo mejor voy a explicar por qué el examen tenía tantas mañas? Cuando ustedes trabajen nunca les van a dar las cosas así en bandeja de plata. A lo mejor en la escuela nos acostumbran mucho de que, ay, así es tal cual. Muchas veces solo nos van a dar una fórmula que se va a ver rara y es nuestra labor buscarle un poquito para ver a qué le encontramos forma. Entonces, damos cuenta que era esto. Entonces, esto me quería decir algo, que la esperanza de y era igual a la varianza de y, que era igual a 5. Entonces, para el primer ejercicio, la respuesta era 5. Así de sencillito. Solo había que darnos cuenta que era una Poisson, ¿no? Lamentablemente, ahorita no puedo ver la cámara. Espero que sí esté enfocando bien. Si no, lo voy a tener que repetir todo. El segundo ejercicio era... nos estaban dando una variable z que tenía una función generadora de momentos de z en t de la siguiente forma: e a la 20t menos 1 entre 20t. Aquí igual teníamos que ver un truquito, ¿no? Pues más que truquito, recordar algunas cosas. Eso lo podemos haber visto de la siguiente forma: e a la 20t menos e a la 0 por t entre t 20 menos 0. Era exactamente lo mismo. Entonces esto iba a ser una uniforme de parámetro a igual a 0 y b igual a 20. Y con esto, pues tenemos que encontrar una integral, ¿no? Bueno, había varias formas. Voy a hacer las dos, pero para mí, Raúl Baños, era más fácil hacer la integral desde 0 a 20. Como me estaban preguntando por el segundo momento, tenía que ser z al cuadrado por la función de densidad de eso. Y la función de densidad era 1 sobre 20 de z. El 1 sobre 20 sale como constante. Queda la integral de 0 a 20 de z cuadrada de z. De esta forma. Eso es igual a 1 sobre 20, que va a multiplicar cuando estamos haciendo
potencia, hay que sumarle 1 y sumarle 1 a la potencia y dividirlo entre la potencia más 1, ¿no? Entonces nos quedaba Z3 entre 3, evaluado de 0 a 20. Cuando vale 0, pues todo iba a valer 0, entonces no vale escribirlo. Pero cuando sustituimos 20 es 1 sobre 20 por 20 al cubo entre 3. Se cancela un 20, se cancela un 3. 20 al cuadrado sobre 3. Esto es igual a 400 entre 3. Y esto a su vez, 4 entre 3 a 12, llevo 1. Va a bajar 1, el 0, 133.33 me parece. Así se seguía. Sí. Punto 33, 33 y así al infinito, ¿no? Entonces pudieran haber tenido esta o esta, ¿no? Para mí esa era la más sencilla. Pudimos también haber despejado la varianza, pero realmente pues era más rápido directo, ¿no? Porque la función era sencillita de integrar, ¿no? El ejercicio número 3, vamos a verlo. Repito, se podía derivar, despejar la varianza es igual al segundo momento menos el primero al cuadrado, pero pues tenemos que aprendernos las formulitas, ¿no? Pero si se las habían aprendido o sacaron su cuaderno, se lo tenían a la mano, era muy rápido despejarlo, ¿no? Pero tenía que dar exactamente lo mismo. La 3, no tengo todo el texto porque está en mi computadora y el celular, pero lo que decía es que había una compañía que quería calcular una prima, ¿no? Y sabía que sus siniestros se distribuían como una exponencial de parámetro 1 sobre 60.000. Pero ellos querían calcular una prima al percentil 75. O sea, pedían una prima usando el percentil 75%. Eso están pidiendo. Entonces, como era una exponencial, lo que teníamos que hacer era la función de distribución de la prima que voy a obtener va a ser igual a 75%. Entonces tenía que despejar esto. Esto nos iba a llevar, que era 1 menos la exponencial. Voy a poner ahorita como lambda para no escribir todo eso. Menos lambda p es igual a 0.75. Despejamos. Era 1 menos 0.75 es igual a e a la menos lambda p. Saco logaritmos para despejar esto. El logaritmo de una vez esto, 0.25, es igual a menos lambda p. Paso para acá, entonces la p es igual al logaritmo de 0.25 entre menos lambda. Esto es igual, como es lambda es igual a 1 entre 60, pues iba a quedar 60.000 por el logaritmo de 0.25. Esto lo que nos daba era 83.000. 83.177.66. Era un despeje sencillito, ¿no? Ese era el tercer ejercicio. Nada que no hubiéramos hecho en clase, ¿no? La 4 nos decía, de la misma distribución, obtener la probabilidad del siniestro. Bueno, lo que nos decían, ahí había una palabra que tenían que tener cuidado, decía dado. Entonces era una probabilidad condicional. Decían, ¿cuál es la probabilidad? O sea, nos preguntaban, ¿cuál es la probabilidad de que el siniestro X fuera menor o igual al doble, a 2 veces 35.000, 2 por 35.000, dado que X ya es mayor a 35.000.
Esto nos estaban preguntando. Y ese dado cambia mucho las cosas. ¿Por qué? Vamos a ver. Hay que recordar. Y esto lo hicimos. La probabilidad de A dado B. Y bueno, un detalle. De aquí en adelante ya estamos suponiendo que ustedes recuerdan probabilidad, ¿eh? Y esto es algo que vimos en probabilidad muchas veces y no hay que repasar las notas porque vamos a ocupar mucha probabilidad. Esto es igual a la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. ¿Dónde se intersecta A y dónde se intersecta B? Pues bueno, esto lo podríamos escribir como la probabilidad es mayor a X y menor a esto. Entonces intersecta justamente en esos dos, ¿no? Entonces tenía que ser mayor a 35,000 y menor o igual a, ya le voy a poner 70,000. El 70,000 sale de 2 por 35, ¿no? Y todo esto entre la probabilidad de que de que X sea mayor a 35,000. Y de esta cosa la vimos muchas veces, se las había explicado. Si tenemos un área bajo la curva, en este caso, aquí están los 35,000 y aquí están los 70,000. El área bajo la curva de lo azul es la función de distribución de 70. Y con otro color voy a poner únicamente de lo verde. Es la función de distribución de 35. Por lo tanto tenía que restar f de 70 menos f de 35. Y esta es la función de supervivencia de 35, porque es el área de la curva después de 35. Entonces, lo voy a poner arriba. Me dejé el borrador. Dijimos entonces, la parte de arriba es la función de distribución en 70 menos la función de distribución en 35 sobre la función de supervivencia de 35. Esto es igual, como era una exponencial, es 1 menos la exponencial de menos lambda por 70. Voy a cambiar de color para que lo veamos claro. Menos 1, bueno, le voy a agregar 1 menos la exponencial de menos lambda por 35. Lo estoy dejando así, pero son en miles, ¿no? 70,000, 35,000, para no escribir todo. Y todo esto entre la función de distribución, de supervivencia, la exponencial de menos lambda por 35. Borrador, ya está. Entonces, quitando esta parte, este 1 con este menos 1 se va a eliminar, ¿no? Este con este. Y este menos exponencial se va a sumar con esta exponencial. Entonces va a quedar... Voy a poner esta primero porque menos y menos va a dar más. Entonces lo voy a poner primero. La exponencial de menos lambda por 35,000 menos la exponencial de menos lambda por 70. Y todo esto dividido entre la exponencial de menos lambda por 35. Ahora bien, como es como un denominador, puede este dividir a este y este dividir a este. Entonces quedaría la exponencial de menos lambda por 35 entre la exponencial de menos lambda por 35 menos la exponencial de menos lambda por 70 entre la exponencial de menos lambda 35. Este se va a hacer 1, si se vio bien. Esto es igual a 1 menos,
Aquí los exponentes los puedo sumar. Si está restando aquí abajo, va a quedar sumando de este lado, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser menos la exponencial de menos lambda 70 más lambda 35. Pero esto, fíjense, si yo factorizo lambda, bueno, menos lambda, y dejo el 70 y el 35, lo que va a quedar es 1 menos la exponencial de menos lambda 70 menos 35, que esto es igual a 1 menos la exponencial de menos lambda por 35.000. Entonces, si estaba a la mitad, la probabilidad de que llegue a la otra mitad es justamente la mitad de camino que me falta, y eso se los dije. Esto es la pérdida de memoria. No importa que yo haya recorrido el camino, voy a recorrer el camino para lo que me hace falta. Y eso era la característica de la exponencial. Entonces este es igual a 0.4419, o sea 44.19%. Listo, la que sigue. Borrador. Acá está. Esto también lo vimos, es más, desde que vimos la exponencial y muchas veces que sacamos probabilidades de la exponencial, nos dimos cuenta de esta propiedad. Ese fue el ejercicio 4. El 5. El 5. Nos estaban pidiendo de una variable aleatoria de, lo voy a poner en rojo, conteo, es decir, era discreta. Nos pedían la tasa de riesgo. Que esto se define como h de x, ¿no? Y había una función horrible, espantosa, que tristemente si nadie se dio cuenta de esto, y al principio de las clases decíamos, a ver, si es discreta no contiene tasa de riesgo. Entonces aquí simplemente la respuesta no teníamos que derivar ni nada, bien haciendo caso a esto y que nos pedían esto, no está definida. No existe, no es nada, no se puede. Y listo. Para los que perdieron tiempo en esa, creo que perdieron tiempo valioso del examen. La 6. Teníamos la pirinola 1 que era justa. 1, 2, 3, era un tercio, un tercio, un tercio. Y teníamos la pirinola 2 que era 1, 2, 3. Y me parece que era 0.5, sí. Era un medio, un cuarto y un cuarto. Y el ejercicio sí lo decía, que uno era justo y el otro era esta distribución. Aquí, ojo, yo no había resuelto el examen, pero la verdad corrieron con mucha suerte. A eso me refería, que corrieron con suerte. ¿Cuál es la suerte? De que daba el mismo resultado, no importaba que usaran esta misma o esta misma. Pero aquí lo voy a resolver de la forma correcta. Entonces, voy a poner por acá la tablita. La S, ¿de dónde puede ir? 1, 2, 3, 4, 5, ay Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué hasta 6? Porque lo máximo que puedo sumar es 3 más 3, ¿no? Entonces aquí cuando sacaba f de s, la probabilidad de que dé 0 si yo lanzo las dos perinolas, pues es 0, ¿no? Ese ya es inmediato. Que dé 1, pues no hay forma de que dé 1, ¿no? Porque ese ya está. Entonces estos dos ya quedaban resueltos automáticamente. Entonces era a partir de 2. Para partir de 2, ¿qué teníamos que usar? Teníamos que usar nuestra formulita. Es igual a 2. Aquí va a ir x, aquí va a ir f de x. S menos x y f de
S menos X y el producto. Ajá. Todavía me escuchan. No sé si todavía me escuchan. Que como que se cortaron los audífonos, o no sé, tal vez quería entrar una llamada. Entonces de esto empezábamos con 2, entonces X puede tomar los valores 1, 0, 1, 2, ¿no? F de 0, pues era 0. F de 1, aquí iba a usar la de la pirinola 1, un tercio. Y aquí también la de un tercio. Pero aquí iba a usar la del otro lado. Entonces aquí era 2, 1, 0. Pero usando la de acá de 2, aquí es un cuarto. 1 es un medio. Y 0, pues no había forma de que saliera 0, ¿no? Entonces aquí era 0, aquí era 0. Y era un sexto, ¿no? Aquí. La suma de esto es un sexto. Entonces para 2 era un sexto. Ahí está. Perfecto. Ahora, con S igual a 3. Con S igual a 3. 3, usando la de acá, es un tercio. Y aquí va a quedar 3, 2, 1, 0. Aquí es 0. Este 3 es un cuarto. 2 es un cuarto. 1 es un medio. Aquí estoy usando, con esta columna ocupo esta. Y en esta columna ocupo esta. Ese era el truco. Porque estoy sumando las dos perinolas, ¿no? Entonces aquí este es 0. Aquí es 0. Es un doceavo. Un sexto. Y esto podría quedar, son 3 doceavos, ¿no? Porque un sexto es igual a 2 doceavos y un 3 doceavos. Saco cuarta, era un tercio, ¿no? ¿Sí? A ver, me estoy perdiendo. 3 por 4, 12. 3 por 2, 6. Ajá, entonces me queda... Esto yo lo puedo escribir como 2 doceavos. Y me queda 3 doceavos. Un cuarto. ¿Sí? Porque es 3 entre 3 a 1, 2 entre 3 a 4. Entonces aquí era un cuarto. Ahora, con S igual a 4. Con S igual a 4. Aquí pues ya era 0, ¿no? Porque en este pirinola no puedo tener valor de 4. Entonces aquí era 4, 3, 2, 1, 0. Este 0, este 0. El 1 es un medio. Un cuarto. Un cuarto. Sí, este es 0. Este es 0. Este es un sexto. Este es un doceavo. Y este es un doceavo. Eso lo puedo ver como 2 doceavos. Entonces tengo 4 doceavos. 4 doceavos. Que era, si saco cuarta, es un tercio. Y la siguiente. Uy, quién sabe qué se cayó. Ahora con 5. 5. 5. 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Este aquí es... No puede salir el 5, no puede salir el 4, no puede salir el 0. Este va a ser aquí 0, 0, 0. Aquí con 3 es un cuarto, un medio. Sí. Este también aquí ya es 0, por aquí lo puse. Es un doceavo. Un doceavo es igual a 2 doceavos y esto es igual a un sexto. Un sexto. Y ya por último, para 6.
Para 6 es 0. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Este es 0, 0, 0, 0, 0, 0 y solo se puede 3, que es un cuarto. Todo esto me queda simplemente un doceavo. ¿No? Porque este es 0, 0, 0, 0, 0, 0. Un doceavo. Solo voy a validar, es un sexto más un cuarto más un tercio más un sexto más un doceavo, como un denominador 12. 12 entre 6, aquí es un 2, más 12 entre 4 a 3, aquí es un 3, más 2 entre 3, aquí es un 4, más es un 2, más es un 1. 2 y 3 son 5, 5 y 4 son 9, 9 y 3 son 12. Listo. 12 entre 12 es igual a 1. Está completo. Y al que hay que apostarle es al 4. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor probabilidad, ¿no? Tiene 33.33 posibilidades de salir. Y el juego significaba que ganaba cuando apostabas a la suma más alta. Entonces, si nosotros apostamos al 4, pues es el que tiene más probabilidades de salir, ¿no? Es el que seguramente tenemos que estarle apostando. Ajá. Listo. Pues este está sencillo, ¿no? Es más así, calculadorcita. Yo hubiera empezado con este, la verdad, porque luego a lo mejor hubiera sido la operación más complicada, pero este con las fracciones te ayuda a empezar a calentar motores, ¿no? Y les digo, aquí tuvieron suerte muchos, porque si usaban la de un tercio, un tercio, un tercio, para ambos casos, este también salía bien. A algunos les salía 31 punto algo por ciento, cuando la verdad es 33.33, ¿no? Si les hubiera preguntado la varianza de este, ahí sí hubiera salido diferente, ¿no? Con lo que ustedes obtuvieron. Pero bueno, ese está bonito. Las convoluciones siempre a mí me han gustado. Ese era el número 6. Número 6. Número 7. Era gratis. También. ¿Por qué? Porque tenían que hablar de su trabajo. De todos modos, no tenían que haber perdido mucho tiempo en esa. La número 8. La número 8 teníamos una... ¿Qué les puse? La función de distribución, ¿o qué les puse? Es que no recuerdo. Según yo, la función de distribución de variable j en j en j era igual a 1 menos teta valía 10.000 entre j, todo eso al cuadrado. Creo que les puse esta. Ahí, perdón si me equivoco, que no puedo ver las notas, ¿no? Esto te decía que j se distribuía como una Pareto de parámetro alfa igual a 2 y teta igual a 10.000. Y preguntaban por la varianza. La varianza... la varianza de j es igual a alfa teta cuadrada, no, alfa teta, sí, cuadrada, entre alfa menos 2 por alfa menos 1. Por si nosotros, no hay que sustituir todo lo demás, ¿no? Quedaba 2 menos 2 por 1. Esto era igual a algo entre 0. Y por favor, los que me pusieron 0, los voy a regresar a cálculo 1, porque algo dividido entre 0 no es 0. Está indeterminado, tampoco es infinito, porque algunos ponían que tendía el infinito. No, recuerden, nos enseñaron desde cálculo y desde álgebra y desde la preparatoria que eso no está definido. Entonces tenemos que decir no definida
Y a lo mejor algo más formal, que apenas como que les dije esa palabra cuando vimos las sumas de variables aleatorias, es no finita. Pero bueno, la formalidad era no definida. No existe esta cosa. No existe la varianza para esta variable aleatoria. Y aunque me digan, ay, profesor, es que fue un truco, eso no se vale, eso es algo que ustedes saben, chicos. Y muchas veces yo se los repetí en clase. Tengan cuidado, no siempre están definidas las esperanzas. O sea, no hay casos raros que no siempre existen. Fue una nota que les hice muchas veces en hincapié. El 9. Era una variable aleatoria exponencial. Le voy a poner x. X exponencial. Con su número de cuenta. Le voy a poner n, ¿no? Lambda era igual a n, que n es número de cuenta. Y existía un deducible que era igual a 2/3 de su número de cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces primero me preguntaban por la variable aleatoria y e. ¿Por qué e? Es de exceso de pérdida. Me preguntaban primero por esta. Por definición, solo para que lo recordemos, no definido cuando x es menor a d, y va a ser x menos d cuando x es mayor o igual a d. Esa es la definición. En el ejercicio tipo examen que les di y que respondí también en línea, pues nosotros podemos haber aplicado esa fórmula que y de y es igual a la función de distribución utilizando la de x, pero en y más d, porque despejé la x sobre la supervivencia de d. Creo que esa era la forma más sencilla de trabajar con esto. ¿Por qué? Porque nos íbamos a dar cuenta de algo. Si yo sustituyo la función de era menos lambda exponencial de menos lambda, que va a multiplicar a y más d. Así quedaba, porque es la función de una exponencial. Bueno, no es lambda, perdón, es n. Vamos a ponerle n. Y la función de supervivencia de esta cosa es la exponencial de n menos n por d. Como son exponentes, va a ser menos ny menos nd menos, va a subir positivo, más nd. Entonces la nd se cancela. Lo voy a escribir para quien no lo alcanza a ver. N por la exponencial de menos ny menos nd más nd. ¿Por qué más? Porque este subió, si estaba restando, sube sumando, ¿no? Este y este nd se cancelan y me va a quedar menos n exponencial de menos ny. Y esta cosa es una exponencial de parámetro n otra vez. Entonces la esperanza de y, 1 entre el número de cuenta. Yo lo estoy dejando así porque pues cada quien tiene su número de cuenta, pero tengan cuidado, chicos, porque se los digo, muchas personas pusieron esto pero nunca vi su cálculo. Se los voy a pasar, pero para la próxima no va a ser tan sencillo, porque en un Pareto sí puede cambiar todo esto. Y en las instrucciones decía claro, pon el resultado, no que me pusieras n sobre el número de cuenta. Tenías que darme el número que a ti te tocaba, porque así estaba un poco más seguro de que sí lo habías por lo menos calculado tú. Por esta vez se los voy a pasar, pero para la próxima alguien que solo me ponga e1 entre n, se la voy a poner mal. Están advertidos. Entonces, nos dimos cuenta que la variable de exceso de pérdida se comporta como una exponencial igual. ¿Por qué sucede esto? Por la regla de la memoria, la pérdida de la memoria, la propiedad de la pérdida de memoria. Por eso funciona igual. Y aquí lo gracioso es que esto es bien chiquitito, ¿no? Ahí por alguien me decía que casi les daba 0, ¿no?
Ahora, con esa misma información, pedía la variable de pago, YP, que hay que recordar cómo se distribuye YP. Va a ser 0 si X es menor a D, y va a ser X menos D si X es mayor a D. ¿Sí? Lo que tenemos que calcular también era la esperanza. Aquí pues no hay tal truquito. Lo que tenemos que hacer es la esperanza de YP. Es lo mismo que la integral de 0, que va a ir desde 0 hasta D, porque la exponencial es una variable que va de 0 a infinito. Entonces es la integral de 0 a D de 0 f de x más la integral de D a infinito de x menos D f de x. Tenemos que resolver esto. Esto, pues ya sabemos que esto nos va a dar 0, ¿no? Porque estamos multiplicando por 0. Esta la voy a abrir. Es la integral de D a infinito de x f de x menos D, la integral de D a infinito f de x de dx. La D se salió de la integral porque es constante y no depende de x, ¿no? Entonces vamos a hacer esta integral y hasta el final voy a sustituir los valores, ¿no? Esta, recuerden, esta partecita. Esta es la función de supervivencia, que es igual a e a la menos lambda x. Bueno, en este caso, como va de d a infinito, es de lambda d. Entonces, esta ya no la tenemos que integrar. Pero bueno, vamos a hacer la integral. Voy a hacer todas estas integrales y hasta el final las voy a definir, ¿vale? Entonces, para la primera parte, tiene que ser la integral. Ahorita ponemos los límites de x por menos lambda exponencial de menos lambda x de x. Ok, y esto es por partes. U es igual a x, du es igual a dx, dv es igual a menos lambda exponencial de menos lambda x, y v es igual a exponencial de menos lambda x. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo derivo esta exponencial de menos lambda x, la derivada de exponencial de menos lambda x es exponencial de lambda x, y por regla de la cadena derivo lo de adentro. Menos lambda x, su derivada va a ser menos lambda. Ok, palomita. Estas se las dije, de las exponenciales ya se las deben de aprender rapiditas. Entonces usamos la reglita, como es un día vi una vaca vestida de uniforme. Entonces es u por b, entonces aquí es x por la exponencial de menos lambda x menos la integral de v por du, es menos la integral de exponencial de menos lambda x me perdí en algo. Un paréntesis aquí de x, ¿no? Y ahorita voy a evaluarla, ¿no? Voy a complementar la parte de allá. Esto sería menos d. Y como todavía no lo evalúo, esto lo podríamos dejar escrito como bueno, esta integral y esta integral es la misma, ¿no? Si se dan cuenta, es la integral de, bueno, es casi la misma, menos lambda exponencial de menos lambda x de x. Son casi la misma. Entonces voy a factorizar porque puedo, ¿no? Entonces aquí va a quedar
x exponencial de menos lambda x. Voy a sacar menos la integral de la exponencial de menos lambda x de x. Aquí es como si hubiera un 1 y aquí es como si estuviera la d, ¿no? Que se va a multiplicar por una constante de 1 menos d. Solo que creo que aquí es más, ¿no? Porque si esto lo multiplico por 1 me va a dar este término. Si esto lo multiplico por más d me va a dar menos d. Pero aquí también tengo que sacar esta lambda. Esperen. Aquí más lambda. Entonces ya es 1 menos d. ¿Sí vieron? La lambda la saqué. Queda más d lambda. Entonces aquí es d lambda. Si yo multiplico toda esta expresión por 1, me va a dar toda esta expresión. Si yo multiplico este menos por este menos, me da más. Y me queda de x la integral, ¿no? Porque es lo mismo. ¿Ok? Entonces solo voy a reescribirla otra vez. X por la exponencial de menos lambda x menos, lo voy a acomodar de otra forma, menos 1 menos d por la integral de la exponencial de menos lambda x de x, u es igual a menos lambda x, de u es igual a menos lambda de x. Entonces lo que tengo que hacer aquí es completar, ¿no? du sobre menos lambda es igual a dx. Entonces esa integral solita, x por la exponencial de menos lambda x menos 1 menos d, que va a multiplicar a la integral de exponencial de u entre menos lambda. Voy a sacar el menos lambda, x exponencial de menos lambda x, aquí va a ser un más 1 menos el d sobre lambda, la integral de la exponencial de u, esto de aquí, exponencial de u es exponencial de u, entonces va a quedar esto, x exponencial de menos lambda x menos 1 menos d, que va a multiplicar a exponencial de menos lambda x. ¿Por qué menos lambda x? Porque esto es lambda u y sustituyo, ¿no? Voy a factorizar el exponencial. Me va a quedar exponencial de menos lambda x, que va a multiplicar. Aquí me queda una x. Menos 1 más d. ¿Estamos de acuerdo? Menos 1 más d, porque este exponencial también lo factoricé. Y todo esto, ahora sí, lo voy a evaluar desde d hasta infinito. Más de d infinito toda esta parte. Notemos algo. Si aquí mete infinito, es como si fuera 1 entre la exponencial. Entonces me queda 1 entre infinito y un infinito aquí arriba, ¿no? Pero este crece mucho más rápido. Entonces toda la parte primera va a quedar en 0. Me falta un entre lambda, ¿no? Aquí entre lambda. Ay, Dios.
Si no, ahí me quedan. Porque nació un lambda por ahí. A ver, espérenme. X. Este se convirtió en más. Entonces aquí es más, menos. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todo lo que les decía. Es que copié la de aquí arriba, pero aquí ya estaba afectando el menos del lambda negativo que nacía de aquí. Cuando es infinito esto va a valer 0. Solo hay que evaluar en D. Entonces si yo evalúo en D, que va a ser menos la exponencial de menos lambda x evaluado, bueno, como es D, este va a ser D. Este va a ser D más 1 sobre lambda menos D entre lambda. Y cierro paréntesis. Yo pensaba que algo se me iba a eliminar por ahí. Ok. Pues se ve que he hecho todos los pasitos bien. No sé si por ahí se me perdió algo cuando borré. Pero a ver, voy a tratar de hacer esta sumita. Esto es igual a menos la exponencial de menos lambda d. Me voy a multiplicar todo esto entre lambda. Me va a quedar lambda d más 1 menos d. Voy a sacar el lambda menos la exponencial de menos lambda d entre lambda, que va a multiplicar a lambda d más 1 menos d. Esto es igual a menos la exponencial de menos lambda d entre lambda uno lo voy a poner primero, después voy a factorizar la d. Más d, que va a multiplicar a lambda menos 1. Pues yo creo que, o sea, no sé la fórmula. Es integral. A mí me salía algo diferente, pero había hecho otro proceso. No sé por qué, pero chequen algo. Lo voy a poner acá. La verdad nos da muy parecida la respuesta. No sé si sea porque factoricé diferente ahora. Pero digamos que hacia la misma solución. Este término menos la exponencial menos lambda, ¿quién es? Es un número de cuenta, ¿no? Y d, que es por 2 medios, 2 tercios de su número de cuenta. Todo esto dividido entre lambda, que es un número de cuenta. Y esta cosa de acá, ¿no? Va a ser 1 más el 2 tercios del número de cuenta, que va a multiplicar a lambda, que es el número de cuenta, menos 1. Este término lo puedo escribir como menos 1 de la exponencial de n veces la exponencial menos n cuadrada por 2 tercios. Esta cosa va a ser muy grande, súper grande. Bueno, ya nos va el signo de menos, ¿no? Porque ya lo bajé.
esta cosa va a ser más grande, pues un número de cuenta son 8 dígitos, ¿no? 16 por lo menos, 1, 2, 3, 4. Esto al cuadrado. Y eso que salga lo vamos a hacer a la exponencial. Entonces va a ser un numerote. Y aparte lo voy a multiplicar por n. Este número es un número enorme. Entonces esto va a hacer que tienda a 0. Y tiene sentido. O sea, a lo mejor ahí me faltó algo de álgebra. Lo voy a volver a hacer y se los mando. Pero la esperanza de la YP, la variable de pago, también es 0. ¿Por qué? Piénsenlo así. Si yo en la de exceso de pérdida esperaba 0, o sea, no voy a tener pérdidas, ¿cuánto esperaría yo pagar? Pues exactamente lo mismo. Espero pagar 0. ¿Y eso por qué es? Vamos a analizar un poquito. Y aquí sí les voy a decir que yo también les hice trampa. Pero son cositas que a lo mejor tienen que analizar, porque en el trabajo no sabemos cómo les vayan a decir las cosas, ¿no? Ustedes sabían que x es una variable exponencial, o no sé qué variable puse, de su número de cuenta. Entonces la esperanza de x es igual a 1 sobre n. Entonces este es muy chiquitito. Vamos a graficarlo. A lo mejor está ahí 1 sobre n, ¿no? El deducible, en cambio, era 2/3 de su número de cuenta. Su número de cuenta, por ejemplo, está por acá. Y si yo buscaba el deducible, que era 2/3, a lo mejor estaba por aquí, ¿no? Bueno, si son 2/3 debe de ser un poquito más adelante, ¿no? Este es el deducible. Esta era la esperanza de x. Y este era su número de cuenta. O sea, gráficamente sí se veía. El deducible estaba por acá. Su número de cuenta por acá. La esperanza es 1 entre n, entonces es bien chiquitito porque son 16 dígitos. Entonces quedaba por acá. Entonces, si ustedes me decían, si yo tengo un deducible más grande que lo que yo espero que pase, pues evidentemente esta área es bien chiquitita. Por eso la de exceso, o sea, la probabilidad de que exceda, la probabilidad de que x menos d, dado que x es mayor a d, esto es igual a 0. Porque este va a ser bien chiquitito contra un deducible bien grande. Y si la de exceso de pérdida era 0, de la mano salía que la de pago iba a ser 0, ¿no? Era un poquito de análisis. Y sí, era trampa, esa n. Alguien dijo en la llamada, es que a mí me salía 0. Pues sí, sí daba 0. Era confiar en el resultado. ¿Vale? Pues esos eran los 10 ejercicios. Cada uno vale un punto. Ya les mandé sus calificaciones. Entonces, pues si alguien tiene una duda, con gusto vamos a hacer una llamada en orden para que todos escuchemos las respuestas. ¿Vale? Gracias, chicos. Ahorita les grabo también su clase.